Herodes Agripa II era hijo de Herodes Agripa I y bisnieto de Herodes el Grande. Gobernó varios territorios menores. El emperador Claudio le otorgó el gobierno del templo de Jerusalén. También le dio el derecho de nombrar al sumo sacerdote. Hoy estamos en nuestro día 160 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Enséñanos a meditar diariamente en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 25. Pablo ante Festo. Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo, pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto, dijo, que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Pablo apela a César. Después de haberse quedado más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de los que me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pablo ante Herodes Agripa II. Pasados varios días, el rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron ahí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre que de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí sin ninguna demora al día siguiente, me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Levantándose los acusadores presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa II dijo a Festo, a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo. Y Festo dijo, Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más.
pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo al enviar un preso no informar también de los cargos en su contra. Para reflexionar. El día de ayer conocimos la respuesta de Félix al escuchar hablar a Pablo acerca de la fe en Cristo Jesús. En nuestro capítulo de hoy veremos que aunque las circunstancias cambian y los actores políticos se relevan, el corazón humano sigue respondiendo de manera similar frente a la verdad de Dios. Este momento ocurre después de los viajes misioneros de Pablo durante su tiempo de encarcelamiento en Cesarea, alrededor de los años 58 al 59 después de Cristo. Lo que parecía una pausa en su ministerio era en realidad una nueva etapa en la que Dios lo estaría llevando a testificar de la fe no solo ante multitudes, sino ante gobernadores y reyes. En estos 2 años, los judíos no desistieron de sus planes contra Pablo. Cuando Festo llegó a la provincia, subió a Jerusalén, donde los líderes judíos le presentaron nuevamente acusaciones contra Pablo y pidieron que lo trasladaran ahí con la intención de matarlo en el camino. Ante esta presión y la falta de justicia, Pablo apeló al César, lo que lo llevaría eventualmente a Roma para presentar el evangelio a la persona más importante de ese gran imperio. Jesús mismo había predicho que sus discípulos serían llevados ante poderosos reyes y gobernadores para dar testimonio sobre él. Lo pueden ver en Mateo 10, 18 al 20. Pablo no está dando un gran discurso, sino una defensa breve y directa. Declara que no ha pecado ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. No necesita más que la verdad para sostener su causa. Pablo afirma que si es malhechor, entonces no rehúsa morir, pero él sabe que no es así. Por eso apeló al César. A diferencia de Félix, que postergaba decisiones, Festo se enfrenta a un dilema distinto. Sabe que Pablo no ha hecho nada digno de muerte, pero aún así busca agradar a los judíos proponiendo trasladarlo a Jerusalén. La presión política vuelve a pesar más que la justicia. En la carta a los filipenses, una carta entrelazada en este tiempo que él estuvo en Cesarea, Pablo dijo en el capítulo primero, versículos 12 y 13: Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Pablo no solo apela a que su caso fuera juzgado por la máxima autoridad en Roma, sino también al avance del Evangelio al proclamarlo a los grandes líderes. Qué valentía y amor por su Señor, ¿cierto? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de las pruebas o del rechazo que vivimos por Cristo? ¿Acaso no somos como Festo cuando nos deseamos lidiar con una situación? Cuando sabemos lo que podemos cuando sabemos lo que debemos hacer, pero le damos más vueltas porque tememos al hombre y no hablamos la verdad a favor de alguien, o porque es cómodo para nosotros no confrontar el pecado. Nada bueno procede de esto, y los cristianos debemos ser conocidos por amar la verdad y la justicia. Aunque a fin de cuentas Pablo no había hecho nada para merecer la muerte o la prisión según la ley romana, esta injusticia tan solo respondía a los planes de Dios. Los judíos no estaban en control, ni tampoco Félix, Festo o Herodes Agripa II. Dios estaba en control, orquestando sus planes para llevar a Pablo ante el César. Como Festo reconoce que no tiene cargos claros contra Pablo, se encuentra en una posición incómoda al no tener una acusación concreta que escribir y presentar ante el César. Por eso, cuando el rey Agripa llega, acompañado de Berenice, su hermana, Festo aprovecha la oportunidad para presentar el caso y buscar claridad. Y quizá también lavarse las manos de que no solo en él recayera esta decisión. Sin embargo, sin saberlo, está preparando el escenario para que Pablo vuelva a proclamar el Evangelio. Ahora, ante una autoridad aún más alta. La realidad es que nuestra justicia es Cristo,
nosotros reflejamos, aún de manera imperfecta, la justicia de nuestro Señor ante el mundo que no tiene argumentos verdaderos y lógicos para condenarnos, pero lo hace por el simple hecho de la necedad de la rebeldía contra Dios. La firmeza de Pablo para afirmar la verdad, para estar dispuesto a ser juzgado porque descansa en Cristo y en la verdad de su actuar, es digno de imitar. Quizá hoy no estamos frente a autoridades que están a punto de condenarnos, como lo estuvo Pablo, pero quizás estás frente a personas que te acusan falsamente por el sencillo hecho de que eres cristiano. La exhortación de Pablo nos deja esto: no desistas y confía en el Señor. Antes de terminar, vamos a compartir las palabras de Jesús a sus discípulos en Mateo 10, versículos 28 al 33. No teman a los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por una monedita, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Seamos fieles a nuestro Señor y Salvador donde estemos. Para meditar. ¿Ves tu vida y tus circunstancias de acuerdo con la perspectiva de Dios? ¿Puedes confiar en que Dios sigue obrando aún cuando las circunstancias parecen injustas o fuera de tu control? Recuerda que tú representas a Cristo, no te perteneces. El mensaje del Evangelio es tuyo por Cristo, por lo tanto, así como te fue dado por gracia, compártelo con gracia a otros. Tu vida de fidelidad y confianza en el Señor es un testimonio de que tu deleite e identidad no están en lo que este mundo dice, sino en lo que Jesús dice y en lo que Él ha hecho. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 160. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.